Buenos días. Del directo. Si me acompañáis en Mateo capítulo 7, vamos a continuar leyendo. Hemos leído hasta el versículo 23 y ahora vamos a leer desde el 24 hasta el 29. Vamos a leer esto y bueno, he estado meditando, sacando unos pensamientos acerca de este texto, de lo que es lo que el Señor quiso realmente transmitir o decirnos con esta porción. Dice: cualquiera pues, ten en cuenta esta palabra, cualquiera pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y tenía en mente, cuando estaba meditando en este texto, constantemente esta simple frase: el que oye y lo hace. El Señor, cuando siempre enseñaba, había algo que repetidas veces lo decía. Decía: el que tiene oídos para oír, oiga. En un caso, él explica la parábola del sembrador y está hablando que lo que iba a hacer la diferencia es que era lo que iban a hacer con lo que iban a escuchar. La semilla caía en diferentes terrenos, y aquel donde cayó la semilla y dio fruto era la buena tierra. Eran aquellos que escuchaban y retenían lo que habían escuchado y daban fruto. En otra ocasión el Señor también dice: bienaventurados vuestros oídos, porque oyen. El Señor constantemente, cada vez que Él hablaba, que enseñaba, hacía como un paréntesis y les decía muy claro. En una ocasión le dice: hacer que os penetren bien estas palabras en los oídos. O sea, había algo importante que no... Cuando el Señor habla, cuando escuchamos su palabra, es algo que nosotros, o yo por lo menos también considero que debo tener en cuenta, porque el Señor lo dice en su palabra. Además vemos un ejemplo de que está hablando, dice cualquiera. O sea, no son palabras para algunos, no son palabras para aquellos que ya han leído mucho la Biblia, o... Habla muy sencillo, con un ejemplo sencillo, a personas sencillas, y el Señor lo hace así. El Señor, después de dar un sermón excelente, hablando de lo que es la vida cristiana, de los principios, de cómo tenían que vivir, ahora con un ejemplo muy, muy práctico, que todos pueden entender. ¿Quién no entiende que necesitas un fundamento para edificar una casa? Todos creo que aquí lo podemos llegar a entender. El Señor hacía así para llegar a toda su audiencia, para que todos pudieran entender realmente la importancia de lo que Él estaba hablando. Hay un ejemplo que escuchaba una vez de un hombre que era constructor y tenía un trabajador, había trabajado toda su vida con él. Y entonces este hombre iba a jubilarse. Y el constructor le dijo: mira,
dice, antes de jubilarte tengo un trabajo para ti. Me gustaría que hicieras una casa. Entonces el constructor le dice al trabajador, mira, dice, tienes todo este terreno, coge toda la extensión que tú quieras, usa todo el material que tú quieras, gasta lo que necesites, usa las herramientas que necesites y haz una casa. Entonces este hombre pensó, pues mi último trabajo, después de hacer esto ya no tendré que dar cuentas, yo me jubilo y ya se acabó. Entonces él pues escogió coger, pues del terreno tan grande que tenía, cogió un terreno estrecho y ahí escogió los materiales sin mirar si eran de calidad o no. Simplemente por hacer la casa, empezó a hacer la casa y no estuvo mirando mucho si estaba bien impermeabilizada, si las paredes estaban rectas, si estaba fuerte lo que estaba haciendo. Entonces, al final aparentemente, pues hizo una casa. Cuando llegó al constructor, dice, ya he terminado el trabajo. Y el constructor le dice, muy bien. Dice, había pensado que encomendarte este trabajo para que tú puedas tener una casa. Esta casa es para ti. Entonces, claro, este hombre dice, si lo hubiera sabido, hubiera usado todo el terreno, hubiera hecho... Pero este hombre, este constructor, es bueno. Pero el Señor es mucho más bueno porque el Señor nos lo dice antes de construir. Y aquí es lo que está haciendo. Y está diciendo, tanto del hombre prudente como del hombre insensato, dice que edificaron su casa. Es tan importante saber que la palabra de Dios es para nuestras vidas, para nuestra casa. Y el Señor está queriendo traer una atención, que el que oye y hace estas palabras le compararé a esto. Hay una descripción de la palabra prudencia que es muy interesante y lo apuntaba, dice que el origen etimológico proviene del latín de la palabra providencia o providens, que significa ver de lejos o ver por delante. Y hay algo que resalta en este ejemplo que nos está diciendo que eran un hombre prudente y un hombre insensato, y hay una diferencia. Es que el hombre prudente estaba viendo de lejos lo que iba a venir. Y esto a mí me hizo recordar un ejemplo que tenemos en la palabra, que es en Hebreos capítulo 11, versículo 7, de estos capítulos que leemos muchas veces, pero que tienen una gran enseñanza, y también nos hablan de personajes de la Biblia que los conocemos mucho, pero sí que me llamaba la atención este versículo que dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé escuchó algo que aún no se veía y escuchó la palabra de Dios, lo recibió como de parte de Dios, creyó lo que estaba escuchando. Y a mí me venía esta pregunta, ¿cómo oímos? No qué oímos, sino cómo oímos. Es diferente, ¿verdad? Y yo lo estaba leyendo, no dice que estuvo escuchando muchas veces. Quizás sí, es un poco una especulación, pero vemos que si conoces un poco la historia, dice que el Señor le advierte del juicio, de lo que va a venir, le dice el arca lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer,
Y en la siguiente vez que habla con él, le dice, Noé, sube al arca. Y yo pensaba, digo, este temor, ¿qué tan necesario es a la hora de escuchar la palabra? De saber que no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Había algo en Primera de Tesalonicenses que Pablo les decía a ellos, a esta iglesia, y que siempre me llama mucho la atención también, enfatizando este punto, ¿no? Dice, lo leo yo, no hace falta que lo busquéis, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, la palabra de Dios, por recibirla como es palabra de Dios, hace un efecto en nuestras vidas. Y en este caso es un caminar en temor. Dice que cuando ocurrió lo del diluvio, en Mateo 24, dice que la gente, los que estaban ahí, dice que se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, dice, pero no entendieron hasta que vino el diluvio. No creyeron hasta que vino aquello que el Señor ya había dicho. Pero qué gracia hemos recibido nosotros, que podemos ver todo el cuadro y podemos ver claramente el impacto y el efecto que hace la palabra de Dios cuando la obedeces y cuando no la obedeces. Y seguramente nosotros como cristianos podemos también decir que hay una realidad y que esa realidad la rige la palabra de Dios. Cuando la obedezco, sé que hay una bendición y lo puedo experimentar, pero cuando no la obedezco, también lo sé. Y esta característica de este hombre prudente es algo que yo también quiero considerarlo como un punto muy principal. Y hay otro aspecto que yo veo que resalta en este hombre prudente. Dice que uno oye y no hace, y el otro oye y hace. Un poco lo que decía antes. Hay algo que dice la prudencia, hay otra definición, dice, la prudencia trata de discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal en cada circunstancia y actuar en consecuencia siguiendo el bien o huyendo del mal. En otras palabras, es la capacidad de aplicar y mantener los principios de la palabra de Dios en nuestro día a día. Y esto podemos ver por lo que dice este texto que hemos estado leyendo de Mateo. Los dos recibieron lo mismo. Está diciendo que los dos escucharon lo mismo. Los dos tenían un terreno. Los dos tenían los mismos recursos. Los dos recibieron la misma información. Hace 3 domingos Moisés nos decía también acerca de este versículo cuando habla, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. El que siembra para el espíritu, recogerá vida y paz. Pero el que siembra para su carne, recogerá corrupción y muerte. Y hay algo que es muy claro. El que tú decides, tienes una semilla y 2 campos. Y cada uno debemos decidir dónde vamos a sembrar. Y de esta manera aquí también está diciendo, los dos escucharon lo mismo, los dos tenían un terreno donde edificar, pero cada uno decidió qué hacer con aquello que había recibido. Y uno edificó sobre la arena y otro edificó sobre la roca. Y pensaba en esta pregunta también.
hasta dónde oímos, porque sí que es bueno nosotros tener un conocimiento de la palabra de Dios. Creo que a veces en nuestras oraciones pedimos muchas veces que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Cuando vienen problemas, cuando vienen situaciones, a veces tienes que tomar decisiones que no sabes, no te da tiempo, tienes que tomar una decisión ya. Y pensaba en Salomón. Salomón, que es conocido como el hombre más sabio, ¿verdad? Pero Dios, cuando Salomón, él sabe todo lo que Dios hizo con su padre David y de la manera en la que había una herencia que él había recibido, él tenía que ocupar el trono y dice una de las cosas, dice, yo soy joven, no sé ni entrar ni salir. Él se veía, había escuchado todo lo que conllevaba el lugar que iba a ocupar. Entonces él no le pide ni riqueza, ni le pide otras cosas, él le pidió un corazón entendido para poder gobernar bien el pueblo, porque él no se veía capaz. Y entonces dice que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grande y anchura de corazón. La sabiduría sin prudencia no sirve. Yo puedo tener un conocimiento, pero cuando salgo de esta puerta para afuera, si yo no tengo esta prudencia, y creo que al menos lo entiendo así, yo pocas veces he pedido que el Señor me dé prudencia. Yo sí pido sabiduría a Dios, pero no pido prudencia. Pero es que en cambio vas a Proverbios y buscas la palabra prudencia y te anima a buscarla. Te anima a inclinar el corazón en la prudencia. ¿Por qué? Porque la sabiduría, si tú no la aplicas, no te va a servir para nada. Este hombre, el hombre prudente, lo que hizo fue diligente, porque lo que escuchó lo llevó a la práctica. Seguramente en su caminar, en su construcción, él fue diligente, tenía en cuenta lo que había sido advertido y él iba tomando decisiones conforme a ello. Y creo que de la misma manera nos dice en Santiago, dice hay un engaño. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Puede haber este engaño. Y yo deseo que en mi vida pueda haber esa diligencia para no cometer el mismo error. Es que el Señor es muy bueno. Es que nos lo extiende de una manera tan preciosa, tan clara, para que nosotros todos podamos entender. Y otra diferencia es la humildad. ¿Ves? Un hombre que él edifica según su manera y según sus fuerzas. Y el hombre prudente, todo lo que él hacía, estaba edificado, descansaba sobre la roca. Él sabía que todo lo que él estaba haciendo era consciente de que el fundamento era la roca. En cambio, el hombre insensato, él iba haciendo, pero en ningún momento consideró dónde estaban sus pies, dónde estaba edificando. No sé si has estado ahí en el mar, a veces en la orilla, cuando vienen las olas, estás sobre la arena, no sé si te ha pasado alguna vez, y pasa el agua y poco a poco te vas así, ¿no? Porque la arena se va. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Otra definición de prudencia referente a este punto dice, la prudencia es la virtud que dispone el espíritu a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien
y esta es la frase, y a elegir los medios para realizarlo. No sé, pero creo que uno tiene que tener claro que todo lo que estás haciendo, Dios está involucrado en ello. Porque en el momento que Dios no está involucrado en ello, por mucho que trabajes, dice el texto, es en vano. Es en vano. Hay un versículo en capítulo 15 de Primera de Corintios, si no queréis no lo busquéis, yo lo busco, el capítulo 15, versículo 10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A mí me hace ver que Pablo, él hizo muchas cosas. Tuvo un fruto en su caminar cristiano muy evidente, lo conocemos, no hace falta que lo explique. Pero veo como Pablo en este texto constantemente seguro le estaba mirando dónde estaba fundada su vida. ¿Qué era por qué realmente él podía hacer lo que hacía? Y habla de la gracia de Dios. Me acordaba el otro día que hace unos años estaba trabajando en la obra, estábamos haciendo como unos bloques de pisos y era el boom de la construcción. Y esto era todo al estajo, a metros, y cuanto más hacías, más ganabas, era el boom. Y me acuerdo que estaba yo con otro equipo en una vivienda y otro equipo en otra vivienda. Y esos, yo me acuerdo que los veíamos, iban pam, 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 iban, vamos, se hacían las paredes, pero un abrir y cerrar de ojos. Y me acuerdo de una de esas que voy a entrar ahí para, no me acuerdo si era para pedirle algo, me pongo a mirar y digo, ¿y la puerta? ¿No? O sea, él estaba construyendo y iban tan rápido que se olvidó de poner la puerta, se estaba encerrando a sí mismo. O sea, ¿cómo vas a salir de aquí? ¿No? Y es una manera que yo entiendo, ¿no? Cuando se hace una vivienda, se hacen las divisiones, se trazan unas líneas para ver las divisiones y también dónde van las puertas. Y eso es algo pues que evidentemente tienes que considerar, las puertas, porque si no, no podrás entrar y salir, te quedarás encerrado. Y de tanto afán y de tantas ganas de ganar dinero y de hacer, no se iban ensuciando las líneas del paso. Y llegó un momento pues que no vieron la puerta y cerraron. Y yo pensaba en este versículo y digo, Señor, que no deje de ver la gracia, que no deje de ver todo lo que tú has trazado para mi vida y que no me olvide de las puertas para que pueda entrar en todos los compartimentos de mi vida y ver tu gracia. No olvidarme o no encerrarme en un compartimento solo, olvidarme de la puerta, pensar que estoy haciendo las cosas bien y ni otros podrían entrar ni yo puedo salir y llega un momento que me quedo ahí. Y qué bueno que el Señor constantemente, a través de su palabra, Él nos va trazando las líneas y nos va enseñando las puertas para que nosotros podamos en todo momento entrar y salir y ver su gracia en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras situaciones personales, tantos compartimentos que tenemos cada uno, tantas situaciones que tenemos cada uno, pero qué bueno que en todo el Señor deja una puerta para que tú puedas entrar y salir y ver su gracia. Y esa es la pregunta, ¿desde dónde estás escuchando?
¿De dónde estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Dónde estoy? ¿Estoy viendo la gracia en mi vida? ¿O me he hecho un muro y estoy escuchando la palabra de Dios desde ahí dentro, ¿no? Y hay otra diferencia más, la última, y es la confianza. Este hombre escuchó con confianza. Quizás se parece un poco al primer punto, pero yo pensaba en estos dos hombres y ayer comentándolo un poco con Moisés y Joaquín, y decía esto, ¿no? Digo, quizá el hombre insensato terminó antes que el hombre prudente. El hombre insensato hizo donde le pareció lo que tenía que hacer, y a los ojos del mundo, a los ojos de los demás, él había hecho ya su casa, seguramente entró a vivir. Eso es todo especulación, es un poco para que podamos entender, porque va relacionado con aquello que muchas veces sufrimos por el hecho de confiar en lo que la palabra de Dios nos dice. Porque hay algo que siempre ocurre cuando vemos a los demás prosperar, cuando vemos que las personas están viviendo de cualquier manera y les va mejor. Y hay algo que se levanta muchas veces, ese tipo de ¿por qué? Y hay un salmo, el Salmo 37, que todo el salmo se refiere a esto. No te impacientes a causa de los malignos. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Confía en Él. Constantemente es todo un salmo lleno de promesas, y que al final uno de los versículos dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Considera cómo con un ejemplo tan sencillo el Señor nos pone desde fuera y podemos ver lo que realmente le ocurre al hombre que se conduce prudentemente y decide edificar sobre la roca, y el hombre insensato que no tiene en cuenta lo que está escuchando y lo hace a su manera. Dice: considera al justo y mira. Considera al íntegro y mira al justo. Qué bueno, una vez más, decir de que tenemos la palabra de Dios y entendemos que es la palabra de Dios. El otro día escuchaba esto, no sé, así, son estos detalles, esas informaciones. A veces dicen que el versículo central de la Biblia, yo no sé si lo sabe alguien. ¿Sabéis cuál es el versículo? Así dice: el del medio es el 118:8, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. No sé si está en el centro, no sé, supongo que depende de las traducciones, irá para allá o para acá, porque, bueno. Pero sí que creo que es el centro de lo que estamos hablando. ¿En quién confías? Y esa es la pregunta. ¿A quién oímos? Porque podemos estar escuchando la palabra de Dios y confiando en nosotros mismos. O escuchar la palabra de Dios y confiando en lo que el mundo dice. Y esto es algo determinante. Hay un ejemplo que siempre se pone. Cuando uno va, no sé si alguno ha hecho tiro de arco o ha jugado a las dianas, creo que alguno que otro hemos jugado. Es un ejemplo muy sencillo. Hay algo que ocurre, que que te desplaces un poquito aquí, ahí va a haber una gran distancia. Y esto ocurre tanto positivamente como en lo negativo. En el momento que tú pones tu confianza en el Señor, va a haber un fruto. Y eso es así. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios.
Cuando tú decides confiar en el Señor, hay una realidad que se puede experimentar. Y todo esto, mi deseo es de que podamos animarnos, podamos ser exhortados también, ser consolados, de alguna manera recibir y tener la palabra de Dios. Es que es tan sencillo, pero a la vez tan profundo. O sea, el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y para concluir, hay un libro que también lo he visto en la caja esta que había. En este libro hay una frase, es el libro de Ministerio Ideal. Y a veces, pues, cuando uno lee, pues hay frases que las sigues y te persiguen, ¿no? Y dice: me siento más y más seguro de las cosas que creo, no meramente como algunos insinuarían, porque me acostumbro a decirlas, esto lo he añadido yo, y oírlas, y por lo tanto creo que las creo, sino porque concuerdan con las mejores experiencias de mi alma. Llegó el momento que vinieron los vientos, la lluvia, el río, y imagínate, el hombre que escuchó y no hizo, y el hombre que escuchó e hizo. ¿Cuál era la situación de los dos? Qué diferente, ¿verdad? Uno dice que todo lo que había hecho, todo lo que había edificado, una ruina. Imagínate, no sé si a veces has hecho algo y que te lo han tirado. Yo estuve trabajando un tiempo en Figueras y me acuerdo que cuando soplaba la tramuntana hacías una pared un día y al otro día, ¡pum!, al suelo. Y digo, madre mía, con lo que me costó hacer la pared, ¿no? O sea, a nadie le gusta hacer algo que se le caiga, ¿no? Pero aquí está diciendo, en el momento que yo confío en el Señor, en el momento que yo obedezco la palabra de Dios y soy diligente en obedecer y hacer, llega el momento. Y este hombre, imagínatelo, viendo desde la ventana, viendo los vientos y las lluvias, pero él estaba refugiado. Mi refugio es el Señor. Y como dice aquí, dice, no es simplemente porque lo escucho, no, concuerdan con las mejores experiencias de mi alma. Y qué bueno que la palabra de Dios la podamos experimentar. Y es lo que el Señor quiere. El Señor, cuando dio el sermón del monte, no tocó solamente una parte. Si tú lo lees, Él está hablando en todos los aspectos y está diciendo, si oís y hacéis, vais a experimentar algo. Y creo que es bueno, pues, poder tener en cuenta esto. Muy sencillo, muy sencillo. Como decía antes, ¿no?, reflexionando un poco con ese texto, el que dice y hace, que podamos tener esto en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento, el oír siempre iba acompañado del hacer. Era una palabra que automáticamente, cuando se decía oye Israel, cuando decía oye, esa palabra no simplemente es como a veces decimos, me oye pero no me, o sea, me oye pero no me escucha, ¿no? O me escucha pero no me oye, ¿no? Es oye y hace. Habla Jehová porque tu siervo oye. O sea, está diciendo que lo que tú me digas, yo lo haré. En todo, pero cuando nosotros oramos a Dios, Dios nos oye. Ese es el carácter de Dios. Dios oye
y hace. Eso es lo que Dios. Ese es nuestro Dios. De la misma manera nosotros, como imitadores también de Dios, creo que debemos coger o tener esa actitud. Oír y hacer. Que Dios nos ayude, porque muchas veces esa distancia entre el oír y el hacer son las consecuencias de muchas de las cosas que innecesariamente creo que vivimos y necesariamente nos perdemos también. Bendiciones y tantas cosas que el Señor tiene preparadas siempre para nosotros. Que Dios nos ayude a tener esa actitud. Y bueno, pues no sé, vamos a orar, ¿sí? Pues te damos muchas gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, reconocemos que no éramos dignos de escuchar tu palabra, pero aquí estamos. Una vez más la podemos abrir, la podemos escuchar y saber que ciertamente es tu palabra. Y qué bueno, Señor, que no solamente nos das tu palabra, nos das la iglesia, los hermanos, amigos y tantas cosas en las que dan testimonio, Señor, que tu palabra es verdad, que tú vives y reinas, que tú tienes el control de todo, Señor. Por eso te pido que tú nos ayudes a abrir nuestros oídos, disponer nuestro corazón para que en el momento que tú hables, nosotros hacer, Señor. Porque sabemos que todo lo que hacemos fuera de tu voluntad es fracaso. Muchas gracias por la oportunidad un día más que nos das de estar aquí y de poder recibir lo que tú nos das. Señor, queremos poner este tiempo, lo que nos queda de comunión y todo lo que vamos a hacer, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.